Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con este entrenamiento trabajando con el motor de base de datos MySQL Server. En realidad es uno de los motores de base de datos muy populares y en realidad nos ofrece gran ventaja con el tema de almacenamiento. ¿Ya? Por eso que es importante que trabajemos y practiquemos bastante con el proceso de aprendizaje que estamos llevando en este curso. ¿Ya? Teniendo claro el escenario que les brindé en el video anterior, vamos a poner en práctica esta sentencia. ¿Ya? Vamos a escenificarla con las tablas que tenemos. ¿Ok? Actualmente la tabla de categorías tiene, vamos a hacer la consulta nuevamente, tiene 3 registros, tiene esa información. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Acá, líneas abajo, voy a aplicar el insertado. ¿Ya? En este caso lo voy a aplicar todo en minúscula. Insert into, nombre de la tabla, tb categorías, abro paréntesis y lo cierro y comenzamos a mencionar los nombres de los campos. En este caso, el campo que tengo que cargar información, lo puedo visualizar desde aquí, descripción sea, ¿ya? Descripción sea, coma, y el campo estado. Aplicamos espacio values para agregar los valores que irían a cada uno de estos campos. Y ustedes se preguntarán, Víctor, ¿y el campo código se le agrega o no información? Para el caso de la configuración que nosotros hemos definido en la tabla, no le vamos a agregar. Recuerden que el campo código tiene una configuración especial donde se va a estar incrementando de manera automática. Está con un tipo de dato entero, entonces quiere decir que va a irse insertando un dato entero, en este caso un número, de forma incremental. Comenzará desde el 1, 2, 3, 4 y así. La cantidad de registros que se vayan agregando será incrementando de manera automática. Por el campo código no se preocupen, siempre y cuando tengamos configurado el escenario que ya hicimos en videos anteriores. Verificamos. El campo de descripción es un tipo de dato, bueno, aquí también lo podemos visualizar, es un tipo de dato varchar, un tipo de dato string. ¿Cómo se cargan valores dato string? En este caso lo hacemos con comillas simple. Dentro de ello podemos definir información. En este caso simplemente le voy a colocar prueba. ¿Ya? Vamos a colocarle ese contenido como para validar. Coma puede indicar ahora el segundo valor que va a ir directamente para el campo estado. En este caso el campo estado tiene un tipo de valor tipo bit. ¿Qué quiere decir? Que solo recibe dos datos. O bien le puedes brindar el 1 o bien le puedes brindar el 0. Si intentas agregarle otro contenido, simplemente te va a salir un tema de error. Ese es el escenario lógico, digamos así. 1 o 0, 1 o 0. Como nosotros estamos manejando todavía ese escenario del campo estado, todo agregándole 1, lo vamos a agregar. Luego, cuando nos encontremos dentro del escenario de eliminación, explicaremos más a detalle la funcionalidad que tiene el campo estado. Por el momento solo vamos a atinar a agregarle el dato 1. Siempre cuando terminemos una sentencia dentro de, en este caso, de MySQL Server, lo tenemos que terminar con el punto y coma. ¿Ya? Listo. Ahora, otro detalle que también quería compartirles. Si ustedes observan, dentro del query tenemos varias líneas de trabajo, algunas posiblemente muy parecidas a la sentencia de trabajo, pero en realidad yo lo estoy utilizando como un tema de ejemplo para hacer una breve sintaxis. Entonces, en la parte superior, aquí tenemos un rayito solo, un rayito con una línea y un rayito con una lupa. Cuando nosotros tengamos varias líneas de programación, ¿ya? O varias líneas de trabajo y queremos solo ejecutar una, vamos a seleccionar la línea que queremos ejecutar y vamos a utilizar el rayito que tiene con una rayita aquí, ¿ya? Esto nos indica que solo se va a ejecutar lo que tienes posicionado o seleccionado. En el caso, si tú utilizas este rayito, lo que va a hacer es ejecutar prácticamente todo. ¿Ya? Se ejecuta el select posición o porción, ¿ya? De lo que tengas trabajado. Yo en este caso, yo siempre cuando trabajo esta parte de aquí, siempre selecciono esto de aquí y aplico el rayito. Quiero solo que se ejecute esa línea de trabajo exclusivamente o donde se encuentre el cursor.
¿Ya? Entonces, eso aplíquenlo siempre y cuando tengan varias líneas de trabajo. Como nos encontramos en un proceso de aprendizaje, en este caso yo te recomendaría que lo trabajes en un query de forma independiente. Algo por este estilo. Voy a cortarlo. Vamos a abrir un nuevo query y pegarlo aquí. O sea, deberíamos trabajarlo así, ¿ya? Para que en realidad no te confundas y no salga error. Bajo este escenario sí tranquilamente podemos utilizar el rayito que está, sí, totalmente solo para que se ejecute esto. Vamos a probarlo, ¿ya? Vamos a ejecutarlo y vamos a observar que en la parte inferior nos indica que sí, se ha realizado el proceso y hay un dato o una fila afectada. Si verificamos nuevamente en la tabla categoría, le hacemos la consulta, vamos a observar que ahora sí está este dato prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso del insertado que hemos hecho se ha cargado correctamente, ¿ya? Esa es una de las formas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a alimentar de información a las siguientes tablas, ¿ya? Vamos a alimentar de información a las siguientes tablas. En este caso nos faltaría la tabla de unidad de medidas. Vamos a hacer una prueba de información sobre esta. ¿Ve? Abrimos un query. Vamos a hacer un poquito de zoom para que tú puedas apreciar correctamente la codificación. Insert into, nombre de la tabla, en este caso es TB unidades medidas. Dentro de los paréntesis solo vamos a mencionar en este caso, de acuerdo a la configuración de nuestra tabla, el campo descripción de unidad de medida y el campo estado. Y aplicamos muy similar a lo que hemos hecho con la tabla de categorías, entre comillas simples. Vamos a enviar un dato string, en este caso una unidad de medida. Ya hemos agregado unidades, kilogramos, metros, litros, cajas. También vamos a brindar la unidad de medida piezas, ¿ya? Piezas. Bueno, vamos a ponerle en minúsculo. Piezas. Y el dato 1 para que vaya directamente al campo estado. Y punto y coma al final, indicando que hasta ahí, hasta ese punto, termina nuestra sentencia de trabajo. Ejecutamos y nos indica que se ha afectado una fila, quiere decir que sí se ha grabado la información. Validamos, clic derecho a la tabla de unidad de medidas, select rows y vamos a verificar que también ya aparece agregado. Y el campo código en todo momento sigue incrementando porque esa es su función. Cada vez que detecte que hay un nuevo insertado de datos, el campo código se genera automáticamente, ¿ya? Ahora lo que nos interesa es hacer un insertado de datos a la tabla de artículos. Es la que no tiene ningún registro. Si le hacemos la consulta, vamos a poder observar que no tiene nada de información. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener para poder hacer un insertado en la tabla de artículos? Recuerden que nosotros le hemos activado el recurso de llaves foráneas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que debemos tener mucho cuidado al agregar información. Que en ningún momento tratemos de agregar datos que no existan entre las tablas madres, ¿ya? Porque hay datos que se relacionan entre una y otra tabla, ¿ya? Aquí tenemos brevemente la estructura, con eso nos vamos a guiar. Vamos a hacer el insert into al nombre de la tabla artículos y dentro de paréntesis vamos a mencionar los campos que necesitan recibir información. Algo muy interesante con la parte del query, trabajando con Workbench y con MySQL Server, que no es necesario que nosotros establezcamos la continuidad de nuestra línea de trabajo en toda una línea, ¿ya? Podemos ir continuando a la siguiente fila y lo va a interpretar como si fuera toda una sola rutina de trabajo. Porque cuando nosotros recién apliquemos el punto y coma, recién entiende el MySQL Server que hemos culminado con esa primera rutina de trabajo. Vamos a explorarlo para que tú puedas entender con una parte práctica o comprender cómo se aplica este escenario. Hasta el momento tenemos la tabla de artículos. Vamos a mencionar los datos que necesitamos que reciban información. Va a recibir información la descripción del artículo. Entonces digo aquí, descripción, ¿ya? Guión bajo, ar, coma, presiono enter y para un tema de mejor visualización voy tabulando y genero un mismo orden. Ahora voy a darle información a la marca del artículo. Entonces escribo marca, guión bajo, ar, ¿ya? Coma y continúo. Ahora, ¿qué otra información voy a indicar para el agregado de datos? El código de unidad de medida. Entonces escribo código, guión bajo, UM.
luego el código también de la categoría, ¿ya? Y por último el campo estado. Perfecto. Una vez que tenemos eso, voy a generar un pequeño espacio por aquí y voy a escribir values. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos enviar los valores para cada una de esas posiciones, para cada uno de esos campos. ¿Ya? Recuerden cómo lo estoy definiendo. En todo momento he mencionado los campos. Al final que concluyo, cierro el paréntesis porque ya con esto tengo la claridad que esos campos son los que van a recibir la información. Dentro de values vamos a brindar los contenidos. Tenemos que enviar el primer contenido para la descripción de artículo. Entre comillas simples, le voy a decir que en este caso vamos a decirle que necesito que se agregue un artículo llamado escritorio, coma. Ahora el siguiente dato va a ir directamente para la marca. En este caso le voy a decir marca A. No me recuerdo ahorita una marca que pueda mencionarle ahí, pero bueno, le voy a enviar algún dato. En todo momento tengo que enviarle datos tal cual el tipo de dato que necesita recibir cada uno de estos campos. Si le estoy aplicando con comillas simples es porque el dato de descripción y el de marca son de tipo dato varchar, en este caso tipo dato de cadena o alfanumérico, como también tú lo puedes conocer. El siguiente dato sí es un dato entero, eso es lo que observamos acá también en la parte inferior. El código UMS es entero. Como les comenté también, nosotros no podemos indicar un dato aquí que no exista en la tabla de unidad de medida. Recuerda que el código UM está anexado a través de una llave foránea hacia la tabla unidad de medida. Entonces, para que tú no te confundas, siempre hazle una consulta a la tabla unidad de medida y revisa qué códigos están disponibles. De acuerdo al artículo que vas a insertar, yo digo escritorio, ok, lo voy a manejar por unidades. Entonces, lo que tendría que agregar es este código. Entonces le digo aquí 1. Los datos enteros sí se agregan de manera libre, no necesitan comilla simple. Ya, así de sencillo. Continuamos. Ahora la siguiente información es para el código de categoría. Vamos a revisar qué información tiene disponible la tabla categorías. Hacemos un select rows y vemos que tenemos el código disponible de 1 a 4. De acuerdo al tema de escritorio, es una categoría dentro de oficinas, ¿ya? Es un artículo de oficina. Entonces le voy a brindar el código número 2. Regresamos en la parte de acá. Le diré que el código de categoría va a ser el 2. Y por último, necesitamos agregar un dato, que en este caso es al campo estado. Le voy a agregar el dato 1. Ya más adelante, como les dije, le explicaré, vamos a significar la parte práctica cuando estemos en el proceso de eliminación. Pero todavía no llegamos a ese punto. Una vez que culminemos con la sentencia para el insertar dato a la tabla de artículos, culminaremos con el cierre de paréntesis indicando que estos son los contenidos a enviar o los valores y el punto y coma indicando que aquí finaliza mi rutina de trabajo. Todo esto que tú puedes ver que son cerca de 10 líneas de programación o 10 líneas de código, para MySQL Server solo es una línea de trabajo. Porque cuando recién encuentre el punto y coma, entenderá que todo esto es uno solo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Y vamos a observar que aquí nos indica que se ha agregado un nuevo registro, una nueva fila. Verifiquemos qué es lo que tenemos en la tabla de artículos. Selecciono esta tabla de artículos, le doy clic derecho, Select Rows. Y vamos a poder observar que tenemos un primer registro. ¿Ya? Entonces todo perfecto. Ahora, el detalle importante que nosotros queríamos validar. Vamos a cerrar esto de aquí. Si nosotros vamos a agregar ahora el tema de una silla, que también es de oficina, ¿ya? Marca A también. La unidad de medida que siga siendo 1, en este caso unidades. Pero en el código de categoría vamos a hacer una pequeña prueba para revalidar nuevamente de que esté funcionando correctamente la llave foránea. Si nosotros seleccionamos el tema de categoría, vamos a observar que tenemos código del 1 al 4. Vamos a suponer que le vamos a ingresar en el código categoría acá el valor de 5, algo que no existe dentro de la tabla categoría. Recuerden que solo tenemos hasta 4. Vamos a ver qué nos sale si es que intentamos realizar el proceso. Lo ejecuto y automáticamente me está marcando error. Me dice, no se puede realizar el proceso. Hay un forest case. ¿Ya? El forest case está realizando el forzado, que no puedo agregar un dato inconsistente. O sea,
Para que yo pueda cumplir con el proceso de insertar artículos, siempre esta información que se relaciona entre la llave foránea, tablas madres, tabla hija, debe existir en la otra tabla. Si no existe, simplemente te va a salir esto. Esto nos ayuda en gran medida a que nosotros tengamos la integridad de información, que en ningún momento, en este caso por manipulación capaz del usuario o el mismo administrador de base de datos, trate de ingresar un dato de la cual no puede estar, pueda ser existible en las tablas de madre o tablas principales. ¿Ya? Esto evita en todo momento que nosotros generemos incidencia de datos. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí este video. Ya en el siguiente vamos a aplicar el proceso de actualización. Nos vemos, hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.